Bueno, buenas tardes y gracias por asistir a este webinar de Sitcaban. Un webinar que especialmente me hace mucha ilusión porque contamos con Cristian Rodríguez, amigo y colaborador de varios proyectos. Para poneros en antecedentes, ya habéis recibido la notificación, pero ya que tenemos a Cristian aquí presencialmente, comentaros que Cristian es licenciado en Publicidad y MBA por la Universidad Pompeu Fabra y ha sido emprendedor en serie desde 14 o los 15 años, creo. Es fundador y cofundador de más de unas 7 compañías en diferentes sectores: publicidad, turismo, hostelería, e-commerce. Y siempre Cristian ha comentado que le gusta que tengan un denominador común, que son la innovación y la tecnología. Además, es miembro y mentor de aceleradoras de referencia de nuestro país y colaborador como os he comentado, de proyectos con los que tenemos muy buena sintonía. Entre los proyectos más destacados en su trayectoria profesional son By Hours, del cual es fundador y actualmente CEO, Northwick, Wise Rocks, Urban Secrets, NetTip, Spotbus, entre otras. También es profesor, colaborador y conferenciante en diferentes universidades como ESADE, Pompeu y Blanquerna. Y como anécdota o no, pero como novedad, hace menos de un mes lanzó su primer libro, Despegar, donde describe los distintos pasos, etapas y retos de los que debe enfrentarse un emprendedor de su propia experiencia. Así que, sin más dilación, os dejamos con Cristian Rodríguez. Esperamos que sea un webinar muy práctico, muy informal a la vez. Nos gustaría que lo cortarais. Ya veis que coge carrerilla, pero es importante que lo cortéis para que responda a vuestras preguntas. Y nada, os dejo con Cristian. Un fuerte abrazo y hablamos al final. Hola a todos. Un placer estar con vosotros. La intención del webinar de hoy es no tanto entrar en la parte más técnica y teórica de lo que es estrategia de crecimiento, captación y optimización, sino intentar marcar esos pilares que nos ayudan a que las estrategias funcionen realmente bien. Veréis que algunas cosas parecen muy obvias, pero os diría que muchas veces esta obviedad brilla por su ausencia, ya que en numerosas ocasiones olvidamos y dejamos de hacer ciertos pasos que son indispensables para poder llegar a que funcione realmente o que tenga el ROI esperado las diferentes campañas que realizamos y las diferentes acciones. Para empezar, la intención, lo que deberíamos hacer antes de empezar cualquier campaña de adquisición de usuarios, sería básicamente hacernos 4 preguntas. 4 preguntas que empezaríamos primero de todas con el concepto del proyecto. Y aquí veréis que hago un poquito de broma, el concepto de tú y tú de quién eres. Y es porque en muchos casos empezamos un proyecto y tenemos un producto determinado, el cual queremos vender desde una marca determinada, desde un e-commerce determinado, y dejamos de hacernos esta primera pregunta, y es realmente cuál es nuestra marca, cuál es nuestro producto, cuál es el valor añadido real que tenemos en ese producto. Y esto es una información que el gran error que tenemos es de intentar responder con lo que nosotros creemos y no con lo que realmente el usuario cree de nosotros. Es decir, que la primera cosa que debemos intentar hacer en cualquier estrategia de captación de clientes es saber realmente los parámetros clave de nuestro producto. ¿Por qué un cliente viene y nos compra? ¿Cuál es el motivo, el input principal que recibe nuestro cliente? ¿Qué es lo que más valora de nosotros? ¿Cuál es el motivo por el cual ha llegado allí? Es decir, primero de todo, conocernos a nosotros mismos. Esto es imposible hacerlo si no hacemos las preguntas adecuadas. Y hacer las preguntas adecuadas no significa que nosotros nos pongamos a hacer en una encuesta a los 50 amigos que tengo en el Facebook, qué piensa de mi producto o qué pensarían del nuevo producto que voy a lanzar o cuál es el motivo por el cual me han comprado, si hacemos preguntas tendenciosas. Y las preguntas tendenciosas vienen claramente cuando se hacen desde el desconocimiento, desde la poca experiencia de la realización de preguntas. Yo llevo muchos años emprendiendo y diría que todavía no sé hacer preguntas. Por tanto, os diría que es una de estas cosas que debemos empezar, y es uno de los tips que os lanzo, y es para poder tener la información clave de qué se valora de nuestro proyecto,
de cuáles son las claves del por qué el cliente nos va a comprar, de cuáles son esos parámetros que destacando van a hacer que podamos conseguir más éxito, de cuál es la diferencia que tenemos versus al producto que sería nuestro sustitutivo. De toda esta información necesitamos conocer muy bien a nuestros clientes, necesitamos conocer muy bien qué piensan sobre nosotros y se hace a partir de todas esas preguntas que podemos realizar, pero preguntas bien realizadas. Por tanto, la primera parte, la primera pregunta que nos haríamos es claramente cuál es nuestro proyecto. La segunda pregunta que debemos hacernos a la hora de captar clientes es hablar del equipo, ¿vale? Y cuando hablamos del equipo, hablamos porque, y ese es un poco también el objetivo que teníamos con el webinar de hoy. Es importante que como inversores y a la hora de analizar las diferentes participadas que podéis tener, que la estrategia de adquisición de clientes, la estrategia de crecimiento de la compañía, en muchos casos está siempre relacionada con el equipo. Es decir, dependiendo del profile que tienen los emprendedores o los equipos de marketing de las participadas vuestras, la manera que tendrán de captar clientes o no captarlos viene directamente relacionada allí. Es decir, si estáis participando en una compañía que es un software as a service, donde el equipo que tenéis es un equipo que es genial a nivel tecnológico, pero la capacidad creativa que tienen y el conocimiento que pueden llegar a tener de cómo saber vender ese producto no existe porque los perfiles no son estos, ya tenemos un problema que va más allá del producto. Y es realmente cómo vamos a conseguir vender un producto si desde el propio equipo no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Y por tanto tenéis que saber que cualquier campaña de adquisición de usuarios, si se hace in-house, ya no hablo fuera, que doy por hecho que cuando una participada vuestra contrata una agencia es porque realmente está validada que en esa agencia hay la creatividad y el conocimiento del marketing necesario. Pero en muchos casos que os encontraréis que se está realizando la campaña de adquisición de usuarios desde la propia compañía donde no hay ese know-how dentro de captación de usuarios porque no hay ningún perfil dentro que sepa hacerlo realmente como toca. Y en muchos casos tenéis que saber que por mucho que el fundador conozca muy bien su producto y que la primera pregunta lo haya contestado correctamente y tenga muy claro, oye, ¿cuál es mi producto? Mi valor añadido, si el background de esta persona que va a liderar el marketing no tiene realmente la capacidad o no tiene la experiencia en esta área, ya podemos tener un producto muy bueno que vamos a tener realmente esa debilidad. Por tanto, es importante saber que para captar usuarios no solo tengo que, para hacer crecer mis campañas, para que tengan buen resultado, no solo es conocer mi producto y saber qué tengo que decir de él y cuál es el valor añadido que voy a destacar, sino que la persona que va a liderar esas campañas, el equipo que tenemos dentro, tiene suficiente conocimiento como para poder hacerlo y para poder valorar bien que se está ejecutando correctamente. La tercera pregunta que nos haríamos es claramente el mercado, ¿vale? El concepto de dónde soy o de dónde vengo. ¿A qué me refiero con el mercado? Y esta parte es muy importante. Podemos dividir el mercado y lo dividiremos en dos áreas totalmente distintas. Hablar del mercado desde la perspectiva de competencia, y ahora entraremos en la parte de competencia, y hablar del mercado desde la perspectiva de la sofisticación del mismo, ¿vale? Es decir, cómo es ese mercado y cómo está preparado para aceptar mi producto. Y si queréis empezamos desde la parte de la competencia. ¿Qué significa competencia en el momento de adquirir los usuarios? Si tenemos una buena... Primero de todo, conocerla. Y esta es una de las cosas que debemos y que debéis inculcar muchísimo en vuestras participadas. Tener competencia no es negativo. Tener competencia, de hecho, es en muchos casos positivo. Y tener una buena competencia, a pesar de que os puede llegar a parecer contraproducente para una compañía como la vuestra, que hay una buena competencia, si en la compañía que habéis invertido tienen esa capacidad de análisis de la competencia y de las acciones que hacen y de las que realmente les funcionan, es muchísimo mejor a la hora de hacerse un hueco en el mercado. Es decir, si yo puedo analizar que mi competencia está vendiendo de una manera determinada
está dándole más valor a un concepto determinado. Estoy viendo que están trabajando muchísimo en una línea más de descuento, en una línea más de darle el valor añadido a la tipología de producto, o etc, etc, etc. Podemos llegar a analizar esos resultados para intentar no caer en el mismo problema. Es decir, si estoy viendo que mi competencia no tiene interacción en las redes sociales, por mucho que lo intenta, es posible que a mí me cueste, si estoy vendiendo el mismo producto, tener interacción en las redes sociales precisamente porque es posible que ese mercado determinado o esa tipología de usuario no se dé a poder interaccionar en redes sociales. Es decir, si estoy viendo que mi competencia es muy activa y hay ciertos canales que no los está utilizando, es posible que sea porque se está equivocando, pero también hay una posibilidad muy grande que lo haya probado y que no le esté saliendo. Es decir, que intentemos ver la competencia como una oportunidad para aprender más sobre el negocio, como una oportunidad para intentar encontrar las cosas que les sirven y nosotros evitar también las cosas que vemos que no les sirven. Así que es importante ese punto de cara a entender qué funciona y qué no funciona y sobre todo de cara a poder diferenciarse. Pensar que en muchos casos vais a tener participadas que están en mercados muy duros en el sentido de lo caro que es competir en una adquisición de usuarios en algo determinado. En ese momento tenemos que saber que el hecho de saber ir a algo muy concreto de nuestro producto, que es el diferencial versus a la competencia, es posible que nos pueda llegar a servir. Es decir, que es una estrategia muy válida. El mercado puede estar mínimamente saturado, pero esa diferencia que tenemos nosotros nos ayuda a poder tener una ventaja competitiva. Y eso no lo podemos hacer si realmente no conocemos a nuestro competidor. Una vez que hemos tratado la parte de mercado desde la competencia, vamos a ir a otro concepto que es muy interesante, y es el concepto de la sofisticación de mercado. ¿Qué significa la sofisticación de mercado? Estamos hablando de cómo de maduro es el mercado en el que estoy actuando, cómo de maduro es el mercado en el que estoy vendiendo. Y esto es clave, y cuando digo clave, es algo que debéis intentar conocer muy bien vosotros de la propia compañía en la que invertís. ¿A qué me refiero a todo esto? Hay mercados en los que hay pocos players, en los que hay una innovación muy relevante que hace que el mercado vaya poco a poco, en los que realmente creemos que tenemos un producto que es muy positivo, pero estamos abandonando y nos estamos olvidando que hay un proceso de maduración del mismo, un proceso de aprendizaje, y ahí, en muchos casos, no se trata de que el producto no sea válido, se trata de que el mensaje no es válido. Y os voy a poner un ejemplo práctico para que veáis una de las marcas que para mí es la referencia en cómo tratar este concepto de sofisticación de mercado, y es el concepto de Apple. Apple, si vais ahora era 8 años atrás aproximadamente, en el lanzamiento del iPad, el primer iPad, si vais a la primera publicidad que hizo Apple en su lanzamiento, se veía el iPad y se veía al lado de un café con leche, con el New York Times abierto en el iPad. Y uno de los mensajes que daba era: ahora ya puedes leer el periódico. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué estaba pasando esto? Como os podéis imaginar, el primer iPad que salió, era muchísimo mejor. Es decir, si tuviéramos que destacar alguna cosa, no era precisamente que pudieras leer el periódico. Al final estabas cambiando la manera en la que navegabas desde un dispositivo que era una evolución de tu portátil. Pero después de analizar muy bien el mercado, Apple se dio cuenta que era una novedad tan grande el uso de un hardware así, que no tenía sentido intentar ir a potenciar cualquier otro valor añadido del iPad, porque lo que más iban a valorar los compradores era que por primera vez, al levantarte de la cama, podías irte a la cocina, podías hacerte un café y podías estar leyendo el New York Times sentadito en casa, como antes no podías hacerlo porque tenías que ir a buscar el periódico a la esquina. Ese concepto de comunicación, esa manera de adaptar el mensaje a qué realmente quiere el usuario, es la clave del éxito. Pensar que hay muchísimos mercados y seguramente muchas de las participadas en las que estáis os gustan porque realmente tienen un factor de novedad
y de disrupción importante, y de hecho son seguramente las compañías que pueden llegar a tener multiplicadores más altos, las que consiguen el éxito con una disrupción más grande. Pero estas a la vez son las que hay un desgaste importantísimo de educación de tu cliente. Incluso puede haber un desgaste importantísimo de educación de tu proveedor. Del servicio del producto. Es decir, que tenemos que entender que en muchos casos no podemos ir tan rápido como nos gustaría. En muchos casos tenemos un producto muy novedoso que no nos sirve de nada intentar sacar ese valor concreto o esa característica concreta porque nuestro usuario no va a valorar. Y a la vez, igual que os digo que es muy importante la sofisticación del mercado y qué hacemos cuando el mercado es poco sofisticado, os lo pongo en el lado contrario. Hay un ejemplo muy práctico que todos los hombres podéis vivir en la publicidad y son las maquinillas de afeitar. Como podéis imaginaros, el mercado, la sofisticación del mercado de la maquinilla de afeitar es altísima y lo podéis ver en cómo hemos pasado de maquinillas desechables a maquinillas de una cuchilla, de 2 cuchillas, de 3 cuchillas, de 5 cuchillas. Es decir, es tan alta la sofisticación del mercado que tenemos que ir al concepto claro de evolución o mejora tecnológica. Y aquí os pongo un ejemplo también que vais a poder entender muy bien. El iPad 3, es decir, habían pasado 5 años desde el iPad 1, el valor añadido que encontrabais en todas las publicidades era pantalla retina. Imaginaros, pantalla retina. Está la sofisticación del mercado, ha ido tan rápido en estos 5 últimos años que el consumidor ya no puede oír que ahora puedo leer el periódico. Por supuesto que puede leer el periódico. Ya lo que comienza a valorar para tomar la decisión de compra es claramente el material de la pantalla. Es decir, somos tan cualificados en el producto que podemos llegar a opinar sobre el material de la pantalla y es el motivo por el cual nos lo compramos. Porque ya lo que hago es esta edición de fotografía que la pantalla es muy importante como brilla. Por tanto, este es uno de los puntos de las 4 preguntas que tenemos que hacer y es que no solo es cómo capto usuarios, sino, oye, ¿dónde los estoy captando? Y por tanto, ¿cómo es el mercado? ¿Cómo es mi competencia? ¿Cómo es mi producto? ¿Cómo adapto realmente esta parte? Y por último, de las 4 preguntas que tenemos que hacernos es ¿qué recursos tenemos? Podéis tener clarísimo que dependiendo de los recursos con los que contamos, y aquí cuando estamos hablando de recursos hablamos de dinero, hablamos de herramientas, hablamos de equipo en cantidad, no en calidad. En el segundo punto os decía la calidad, en este punto hablo más de la cantidad. Dependiendo de esto, es muy probable que podamos adaptar nuestra campaña de adquisición de usuarios y nuestras campañas de marketing. Lógicamente, si tenemos mucho más dinero, pues podremos llegar a hacer una serie de cosas que si tenemos menos. Si no tenemos dinero, seguramente tendremos que intentar hacer o captar usuarios de una manera que quizá no es la más óptima y la más escalable, pero seguramente nos puede dar ciertos resultados en la medida de nuestras posibilidades. Por tanto, como resumen, como veis es, primero de todo, realmente cuál es mi marca, cuál es mi producto, el producto que quiero vender, cuál es el valor añadido, y no solo cuál es el valor añadido, cuál cree que es el usuario el valor añadido. El segundo es, vale, qué equipo tenemos, cuáles son la calidad o las cualificaciones o el background, el profile de nuestros ejecutores de la campaña de marketing para saber cuáles son las cualidades que podemos llegar a destacar y que podemos llegar a llevar al extremo, cómo es el mercado donde estoy vendiendo y cómo es mi competencia. Y, por último, cuánto dinero tengo, de qué recursos cuento para poder llegar a hacer la campaña que voy a poder hacer. Y estas serían las 4 preguntas básicas que nos tendríamos que hacer antes de empezar una campaña de adquisición de usuarios. Ahora mi idea es hacer ir alargando con diferentes consejos, ideas también, ya una vez que nos metamos en el día a día. Como os he dicho, mi intención no es hacer algo muy, muy técnico, sino intentar dar algunos consejos que os servirán muchísimo también a la hora de aconsejar a vuestras participadas. Primero de todo, bueno, si hay alguna pregunta ahora, lo podemos hacer ya, ¿eh? Si me queréis cortar, adelante, ¿eh? Y me la podéis escribir y os la contesto rápidamente. Así que no os cortéis en escribir o en insultarme o lo que veáis vosotros, sin problema. Si no sigo. Primer punto.
Objetivos e indicadores, ¿vale? A ver, un momento, que voy a ver aquí. Es clave, y este es uno de los puntos importantísimos, marcar objetivos. No solo es que sea positivo, sino que es muy imprescindible y que encima sean realistas, ¿vale? ¿Qué quiero decir? A todas las participadas en las que estéis, ¿vale? Es importante que cada acción que hagan, cada campaña de adquisición de usuarios que hagan, cada campaña de marketing que hagan, pongan objetivos. Que se comprometan ellos mismos a poner un objetivo determinado de la campaña que van a desarrollar. Es muy posible que os digan, bueno, es que es la primera vez que lo hacemos, es que es un mercado que no conocemos, es que, bueno, incertidumbre, ¿no? Cierta incertidumbre. Pero la incertidumbre no quita que puedas llegar a ponerte unos objetivos determinados. Es decir, no pasa nada, vamos a poner unos objetivos que creamos que vamos a cumplir y tenéis que intentar inculcar que es mejor tener unos objetivos marcados en base a unas hipótesis y que si no llegamos, podamos llegar a analizar cuáles son las hipótesis que nos han cumplido, que nos ayudarán a la siguiente vez que los objetivos llegar a ser un poco más realistas o acertarlo. Y esto es algo muy importante, o sea, no permitáis que las compañías en las que estáis digan que van a hacer ciertas campañas sin unos objetivos determinados, por muy bajos que sean, porque si no empezamos a trabajar, llega un momento en el que no sabemos si eso ha funcionado o no ha funcionado. Y cuando digo voy a hacer una campaña para captar usuarios, es necesario saber si lo que quieres es captar uno, si lo que quieres es captar 10, o si lo que quieres es captar 10.000. ¿Por qué? Porque vamos a poder ir afinando, vamos a poder por primera vez exigir a nuestras participadas que realmente conozcan su negocio. Y mirad lo que os digo. A mí me parece igual de negativo que unos objetivos se cumplan por arriba o por abajo. Es decir, me molesta exactamente igual que no se llegue a los objetivos que se pase de manera radical. Y no os estoy hablando del caso concreto en el que por primera vez hemos hecho una prueba en un mercado y pensamos captar 100 y hemos captado 150. No os hablo de esa primera vez. Os hablo de que si conocemos realmente nuestro negocio, es igual de negativo no conocer que vamos a llegar o no conocer que nos hemos pasado. Al final se trata intentar saber al máximo cómo reaccionan los canales y cómo reaccionan mis campañas. ¿Hay capacidad de equivocación? Por supuesto. ¿Se pueden equivocar? Por supuesto. Pero vamos a intentar que sean suficientemente exigentes como para que al final del camino, porque el tiempo pasa muy rápido, podamos llegar a hacer objetivos claros y realistas. Por tanto, el primer objetivo de todos, el primer consejo de todos es no permitáis que vuestras compañías no marquen objetivos. No digo que los acierten, digo que los marquen. Segundo consejo que os doy a nivel de marketing y a nivel de campañas. El foco es uno de los mejores, es el mejor aliado. Y por tanto, yo aquí a los emprendedores les digo siempre, a veces debemos decidir si queremos más a papá y a mamá, o a mamá. ¿Qué quiero decir con esto? Tenéis que saber que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, captar un cliente nuevo que un cliente repita. Nada que ver. ¿Podemos llegar a hacer una campaña que sirva para todo? Sí, la podemos llegar a hacer, pero la optimización de la misma, la optimización no va a ser la misma. No vamos a conseguir los mismos resultados que si hacemos campañas concretas, depende de los objetivos que tengamos. Y lo que debemos saber es que si estamos vendiendo ropa, es muy distinta el mensaje que deberemos llegar a hacer si queremos vender camisetas que el mensaje que debemos hacer si queremos vender pantalones. Y ahí uno de los puntos que hay, ¿es más trabajo? Por supuesto que es más trabajo y en muchos casos veremos que los recursos son limitados y no podemos. Pero si tenemos una estrategia de adquisición de usuarios, hagamos una estrategia de adquisición de usuarios. Si tenemos una estrategia para generar cierto branding, hagamos una estrategia para generar cierto branding. Pero intentar hacer campañas de adquisición de usuarios o retención de usuarios con una campaña, un componente de branding importantísimo, es muy difícil. Y por tanto, es importante también entender esto. O sea, no podemos ser una empresa súper cool con una campaña súper cool, con un producto que cuando alguien lo está leyendo por primera vez no sabe ni qué es. Por tanto, importante. Objetivos claros y vayamos a ello. Adquisición. Branding.
Engagement con nuestros usuarios en redes sociales, engagement con los usuarios. Lo que queramos, posicionar la marca a un nivel de calidad, posicionar la marca a un nivel de calidad, pero todo intermedio, todo intermedio es un problema y aquí lo bajaríamos incluso al target de nuestros clientes. No, es que quiero vender este producto a gente que va desde los 60 hasta los 25. Pues el mensaje que le darías a un tío de 50 es muy diferente al tío que le darías un 20, pero no solo eso. Es que el mensaje que le darías al hombre de 32 es diferente al mensaje que le darías a la mujer de 32. Y como más entendamos como más focalicemos en esto, más porcentaje de éxito podemos llegar a tener. Y por tanto, clave, foco en las campañas que hagamos. Tercer consejo importante. Claridad y transparencia en todas las campañas que hagamos de marketing y comunicación, retención o adquisición. Cuando decimos A, debemos asegurarnos que nuestro interlocutor no entiende B y la culpa siempre es del emisor. Es decir, hay algo que es trascendental y no es lo que nosotros queremos comunicar, es lo que nuestro interlocutor está entendiendo que comunicamos. Y por tanto, cualquier decisión que tomemos de la propuesta de valor, cualquier oferta, campaña que queramos hacer de descuento, cualquier acción que hagamos, debemos asegurarnos que el producto claramente cumple lo que estamos diciendo. No juguemos a las trampas. No juguemos al tercer producto tiene el 50% de descuento siempre que... No juguemos a eso. Es importantísimo porque el usuario cada vez es más listo, porque el usuario cada vez se fija más en esto y el usuario cada vez tiene más capacidad y tiene más predisposición a hablar mal de la marca o a explicarle a terceros que no es lo que parecía. Y por tanto, no entremos en este punto de, bueno, el precio desde 29 euros porque el cliente al final se acaba enfadando. Y esto es importante. Si somos claros y somos transparentes, esto va a darnos una seguridad y un rigor importantísimo de cara a comunicación con nuestro cliente, con nuestro usuario. Y os pongo un ejemplo. Podéis tener alguna de las participadas que puede llegar a decir, oye, ¿qué os parece si hacemos un concurso determinado? Vamos a hacerlo en redes sociales, tenemos 10.000 tíos en redes sociales y vamos a hacer un concurso a ver quién hace la foto más chula con el producto puesto, tal. ¿O somos suficientemente conscientes que hay unas reglas claras, que se han marcado claramente cuáles son las reglas del concurso y de qué manera se va a valorar y cuál es el tipo de premio y cómo se va a entregar, etc., etc., etc.? O cualquier acción que hagamos se nos puede girar en contra. Y por tanto, es importantísimo claridad y transparencia en la comunicación de nuestros productos, incluso en el propio producto, en la propuesta de valor y por tanto no juguemos ni a los asteriscos, ni juguemos a nada que nos pueda llegar a traer problemas porque efectivamente un cliente que hacemos esto, no sé si el refrán que hay de un cliente insatisfecho son no sé cuántos que acaban enterándose, pero sin duda es algo que se comunica. Ya veis que las redes sociales van que vuelan a la hora de introducir comentarios negativos, no tan positivos, pero sí negativos. El cuarto consejo que os doy es que, igual que os decía que era imprescindible marcar el objetivo, es decir, que os decía, oye, no permitáis que ninguna participada vuestra venga y os diga, oye, vamos a hacer una campaña que adquisición de clientes sin deciros exactamente lo que quiere conseguir. Pero es igual de importante tener claros los objetivos que hacer el seguimiento y análisis del mismo. Es decir, ya que partimos de la base, que en muchos casos vamos a tener hipótesis determinadas para poder llegar a marcar unos objetivos, ostras, no nos esperemos al último minuto para poder llegar a la conclusión que las cosas han funcionado o que no han funcionado. Es decir, vamos a intentar analizar día a día, si es necesario,
semana a semana, si es una campaña un mes, ver lo que nos está funcionando y lo que no está funcionando para poder cambiar las campañas, porque al final las campañas tienen vida y van evolucionando. Vamos a no conformarnos si la campaña no está funcionando como para poder adaptarla a lo que vemos que sí que está funcionando. Por tanto, eso solo lo podemos hacer si vamos haciendo seguimiento y análisis del mismo. Si vamos teniendo control de los presupuestos y vamos teniendo control de los resultados. Si vamos viendo que una creatividad que hemos puesto nos ha funcionado, vamos a intentar ir en esa línea. Es decir, no nos esperemos al día 30 para valorarlo si el día 10 ya podemos ir tomando decisiones. Y por tanto tenemos que intentar ser muy exigentes, no tanto en intentar estar encima nosotros de los resultados que hay para opinar de nuestras participadas. Vamos a intentar hacer que entiendan que, oye, os dejamos que os equivoquéis, entendemos que os vais a equivocar, entendemos que no tenéis la varita mágica, pero como mínimo no esperemos al último minuto para darnos cuenta que nos hemos equivocado. Y por tanto eso es una de las claves también importantes a la hora de hacer campañas de adquisición de usuarios. Otro de los puntos claros que tenemos que tener, ya tanto los emprendedores como vosotros los inversores a la hora de analizar las compañías y a la hora de ver los resultados que están teniendo. Las métricas. Tenemos que entender y tenemos que hacer entender a las participadas que las métricas nos indican el camino a seguir. Es decir, hay muchísima cosa y al final fijaos y os habla un vendedor de motos, Es decir, yo estoy en el lado de emprendedor y por tanto sería capaz de a cualquier cosa negativa sacarle el lado positivo y venderos una historia y coger una pelota y tirarla hacia adelante 3 meses. Pero es claro que tenemos que intentar hacer que las hipótesis de negocio sean las mínimas posibles. Es decir, si es una hipótesis, está muy bien, pero tienen que intentar servirnos lo mínimo posible. Es decir, si alguien quiere hacernos creer en una participada que tenemos que ir a un camino determinado, es necesario que se acompañe claramente con métricas. Porque las métricas nos van a enseñar claramente, oye, o cómo crecer el negocio, o cómo optimizar según qué cosas, o cómo disminuir otras. Y eso al final es importantísimo. Es importantísimo, porque si creemos que no, es que mira, nos hemos dado cuenta que hay una nueva línea de negocio que podría ser muy interesante, porque, perfecto, ¿hipótesis? Sí, no, se llaman métricas. Pues hay una nueva línea de negocio porque hemos hecho esta prueba determinada, porque aquí hemos conseguido captar estos clientes, porque donde normalmente tenemos un CTR de X, aquí lo tenemos en tal, y ahí es cuando comenzamos a movernos, ahí. No es que este cliente es mucho más interesante porque puede llegar a gastar mucho más. Para un momento. ¿Hipótesis? No, es que hemos captado esta tipología de cliente que vemos que el ticket medio ha subido en tanto por ciento, ahí es donde vamos. Por tanto, nada de hipótesis, introducimos el concepto de las métricas, que haya métricas constantes que nos ayuden a valorar el negocio. Otro punto importantísimo, tenemos que entender que las diferentes participadas que podéis estar, cada una tiene métricas distintas. Es decir, que cada compañía tiene su modelo de monetización y cada compañía tiene su valor concreto y por tanto no nos sirve de nada que en una compañía valoremos las visitas que tiene si el modelo que tenemos de monetización o el modelo que tenemos de análisis de la compañía lo estamos comparando con otra que vende un producto totalmente distinto. Y por tanto, antes de nada debemos entender para nosotros como inversores cuáles son las métricas importantes de ese negocio, trasladarlo al emprendedor, que el emprendedor nos diga realmente son las métricas que él cree que son las importantes, ver que están alineadas y si vemos que hay alguna más que para nosotros es importante, introducirla en la ecuación. ¿Vale? Por tanto, al final, las métricas nos van a enseñar a entender si el negocio va bien o no y, por tanto, es una manera muy importante de poder alinear con el emprendedor, con el fundador de la compañía, expectativas, ver que realmente estamos valorando todos lo mismo. Otro de los consejos importantes que os doy es que intentar que vuestros emprendedores, que los fundadores de las compañías donde participamos no tengan miedo al uso de las herramientas y a introducirlas. Que no tengan miedo. ¿Significa eso que en el minuto 1 tienen que gastarse 10.000 euros en un CRM porque esto? No, en el minuto 1 no. Pero sí que es claro que desde el primer minuto deben tener un mínimo de herramientas que les ayuden a poder hacer crecer el negocio. Es decir,
No podremos sacar información válida de nuestro negocio si no tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y hay límites, hay límites. No me sirve de nada que inviertas desde el minuto 1 si no tienes esa filosofía de análisis y entiendes la necesidad que es para el negocio medir absolutamente todo, pero al revés. No me sirve de nada que tengas esa filosofía y que no entiendas que las métricas nos van a ayudar. Y hay líneas, pero el hecho de que ya haya desde el minuto 1 un dashboard que es gratuito, que nos ayuda según qué cosas para tener lo básico, nos va a ayudar muchísimo. Porque aparte, las decisiones las tenemos que tomar en base a los datos. Si los datos son accesibles, si los datos están bien ordenados, desde el minuto 1 la compañía tendrá esta filosofía. Y por tanto, que no nos importe, en algunos casos, que nuestras paradas utilicen este tipo de herramientas. Hay CRMs gratuitos. Y por tanto, no hace falta que nos vayamos a Salesforce. Hay caminos intermedios y, por tanto, intentemos inculcarlo desde el principio. Otro consejo importante de cara a participadas, y esto a vosotros es lo que os va a gustar más y es lo que queremos, pero hay que inculcarlo, y es reporting y seguimiento es tan importante como las propias métricas. Es decir, tienen que entender que nosotros queremos tener cierto seguimiento y cierto reporting de lo que está pasando. No con un objetivo de control, no con un objetivo de fiscalización. Y esto es un papel que como inversores es clave. El emprendedor no puede llegar a entender que lo que estamos haciendo es controlando constantemente qué está haciendo. Lo que queremos es, oye, dentro de vuestras campañas, dentro de la adquisición de usuarios que estás haciendo, dentro de estas estrategias que estáis siguiendo, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver qué cambios se están haciendo, porque esto nos va a ayudar. Pero también es muy importante en este caso que sepamos detectar cuáles son las métricas y el seguimiento que no podemos hacer tan constante. Hay reportings y seguimientos concretos de métricas que no van a hacer cambios de un día para otro. No podemos intentar que el lifetime value de nuestros usuarios de un día para otro cambie. No podemos. Y por tanto, no podemos exigir esto a nuestros emprendedores. Tenemos que saber que sí que es posible llegar a intentar que el ticket medio de un día comparado con otro, si hemos añadido una variable de introducir que ahora el transporte se paga, se note. Pero no podemos intentar que en el global del mes se note. Y eso es importante a vosotros porque si no también generamos cierta frustración. ¿Qué pasa con las métricas? Que no es tan fácil como decirlo. Al final es algo que es cultura de empresa y por tanto debemos inculcarlo en este caso. Yo a los emprendedores, a los fundadores les intento decir, hostia, introducirlo como filosofía de empresa, que sea algo necesario en el equipo, que lo entiendan. ¿Cómo se hace eso? Pues que no sea una cosa que haga el CFO. El reporting que os hagan a vosotros, pedir que se le envíe a todo el equipo, pedirlo que lo entienda hasta el becario, pedir que todo vamos a hacer entender que si vosotros estáis recibiendo un reporting del negocio, ¿quién mejor, más importante que ese reporting? Que la propia gente que hay en el negocio. Porque la comunicación y el análisis de las métricas no puede ser en ningún caso únicamente entre el inversor entre el emprendedor o el fundador y el inversor. Tiene que ser totalmente transversal a toda la compañía, porque es la única manera que todos entenderán que cuando estamos haciendo una campaña y estamos analizando una campaña, los resultados, ya sea una campaña, ya sean conceptos más globales, todos tienen que saber que estamos analizando esto y todos tienen que saber el impacto que tiene sobre el negocio, porque es la única manera que tenemos para implicar al resto de departamentos a que incluyan incluso sus propias métricas. Nosotros, es un ejemplo, una experiencia personal, en Vallagos tenemos cada mañana un reporting con 40 métricas, 40 KPIs. ¿Por qué? Porque hemos introducido en un reporting que llega a todos los inversores y llega a todo el equipo, el KPI del acumulado del mes, del día anterior, del mes, en comparación al mes anterior, de los diferentes departamentos. Porque entendemos que todos los departamentos tienen que entender que hay métricas diferentes en todos los departamentos y objetivos diferentes en todos los departamentos. Pues, oye, que todo el mundo sepa que existen y que se comparten los más importantes. A nivel de campañas de marketing, ¿vale?
Y esto os he hecho un ejemplo, lo he comentado desde el punto de vista más generalista de operaciones, pero es que cuando lo llevamos a campaña de marketing nos funciona igual en adquisición o en retención. Vamos a máximos en el objetivo, y en la preparación de la campaña, y a mínimos cuando lo bajemos. Es decir, y os explico un poco. Si empezamos una estrategia de adquisición de usuarios, una campaña concreta, con Eduardo Manos Tijeras, ya recortando, porque tenemos pocos recursos, acabamos haciendo una campaña que no se adapta a lo que estamos buscando porque hemos empezado a ponerle las tijeras antes de pensar el final de la campaña. Y os pongo un ejemplo. Si creemos que lo mejor que nos podría pasar es que un influencer hable de nuestro producto y pensamos en un actor importantísimo, fijaos, os pongo un ejemplo, ¿no? Es que nos gustaría que Bardem se pusiera nuestra camiseta. Y de ahí ya antes de acabar la campaña, ya, hostia, es que un actor el Bardem tal, pero no tenemos recursos, entonces, al final acabamos patrocinando el equipo del barrio de hockey femenino que nos cuesta 150 euros poner nuestra publicidad en la camiseta y no nos va a dar resultado. ¿Por qué? Porque hemos empezado con un objetivo y hemos acabado con el presupuesto. Y al final tiene que ser al revés. Oye, ¿cuál es nuestro objetivo? Este. ¿Qué sería lo mejor que podríamos hacer? Esto, perfecto. ¿Es esto claro lo que tenemos? Sí, vale, a partir de ahí. ¿Podemos? No, ¿vale? Un pasito hacia atrás. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos dinero para que para la persona, pero nos hemos dado cuenta que entonces quizá el problema es la persona o es el sector. Porque al final, entre patrocinar al actor más conocido o acabar aprovechando la creatividad para que nuestra camiseta sea una camiseta que introduzca una productora de una serie determinada que hacen, que conocemos al de vestuario y puede introducir la camiseta en un momento dado, al final, de lo que teníamos pensado, que lo lleva el Bardem, a que acabe una productora introduciendo la camiseta en una serie que se emite en Antena 3 los martes de la noche, hostia, no estamos tan lejos. Estamos yendo a un sector determinado, con una influencia determinada, según los recursos que teníamos, que en muchos casos son los que tenemos a mano. Pero fijaos que es mucho más fácil, de lo que sería lo perfecto, a ir bajando a lo que puedo hacer. No de lo que sería lo perfecto y de golpe ya lo bajo porque no tengo y no. Llevemos la creatividad al extremo. Sepamos lo que queremos e intentemos conseguirlo más cercano a ello. Seguro. Segundo, importantísimo a nivel de marketing, a nivel de adquisición, a nivel de herramientas, absolutamente todo. Oye, core. Focalicémonos en core. Si podemos externalizar procesos, hagámoslo. No nos lo pensemos. O sea, no nos lo pensemos. No intentemos desarrollar a nivel de marketing absolutamente nada que ya exista. No intentemos comenzar a crear contenido cuando no tenemos ni idea de creación de contenido. No intentemos hacer según qué cosas cuando nuestro equipo no es bueno en eso. Es decir, vamos a centrarnos en lo que sabemos hacer. Y si somos buenos en producto, nos centramos en producto. Si somos buenos en captación en un canal, nos centramos en ese canal de adquisición. Pero si no tenemos ni idea de la creación de un vídeo para ese canal determinado, porque hemos decidido que vamos a utilizar YouTube, ¡ostras! Vamos a externalizar ese proceso del vídeo, porque si no, perderemos muchísimo más tiempo y al final el tiempo es dinero. Por tanto, en lo que somos buenos, adelante. En lo que no, busquemos alternativas. Dentro de todo lo que hagamos, independientemente de la campaña de adquisición que hagamos, de retención, en cualquier cosa, no infravaloremos ningún departamento. Ninguno. Porque a veces nos ponemos a pensar que tenemos una campaña de adquisición de usuarios en un canal determinado y estamos focalizados allí, en que el CAC sea positivo, en que el ticket medio bien, en todo esto, y nos estamos olvidando que parte de esa campaña de adquisición también es el servicio postventa. Estamos olvidando que estamos captando muy bien los usuarios, pero los clientes están cabreadísimos porque tardan 5 días en contestar el email, porque no les estamos dando el servicio que falta y, por tanto, captar usuarios no solo es que vengan a web y compren, sino es un proceso global, es un proceso completo. Y necesitamos saber que podemos hacer muy bien algo, equivocarnos en otra cosa y tener un gran problema allí. Por tanto, es importante tener una visión global y entender que va más allá de captar usuarios. Para conseguir esto, solo
podemos hacerlo, que los departamentos de marketing de las compañías en las que participamos entiendan que tienen que hacer partícipes a todos los departamentos. O sea, no solo es que el departamento de marketing decide cómo hacer las campañas, sino que la mejor información sale en muchos casos de las propias compañías de dentro. Podemos llegar a mejorar muchísimos procesos y podemos llegar a mejorar incluso tasas de conversión altísimas. Podemos mejorarlas gracias a la propia información que tenemos incluso del departamento de atención al cliente. Es decir, cuando el departamento de marketing pregunta por primera vez al departamento de atención al cliente cuál es el motivo por el cual se quejan más, cuáles son las preguntas que más hacen, podemos llegar a hacer que la mejor campaña de marketing sea entender que la preocupación de nuestros usuarios antes de comprar es saber cuándo les va a llegar el producto, y cuando ponemos una pequeña información en el momento del carrito de compra diciendo en 24 horas lo tienes en tu casa, de golpe la tasa de conversión sube. Y es muchísimo más eficiente que cualquier campaña que podamos llegar a hacer. Y a partir de aquí, importantísimo, la comunicación dentro de organizativa con departamentos de marketing, con IT, campañas y tal, importantísimo que haya muy buena comunicación en las compañías. Muchas veces las campañas no acaban saliendo porque dentro de la compañía no hay la propia comunicación que toca. Es importantísimo que entendamos la evolución de los procesos día a día en la compañía, es decir, la manera que tenemos de captar usuarios hoy seguramente es muy diferente a la manera que tenemos de captar usuarios en 3 meses o en un año. Y por tanto necesitamos obligar también a los departamentos de marketing a entender que la cosa cambia, que los canales cambian, que los mensajes cambian, es decir, que sean conscientes que la compañía evoluciona. Y cuando la compañía evoluciona, no solo tenemos que evolucionar toda la compañía, sino que tenemos que intentar adaptar y al crecer el número de usuarios, pensar que podemos tener cada vez más usuarios que nos conocen y quieren productos un poco distintos, evolucionados, y muchos usuarios que están empezando a comprar por primera vez. Es decir, no tenemos que cambiar todo el discurso de la compañía, simplemente adaptarlo a que tenemos más tipologías de usuario y, por tanto, ser un poquito más grandes y eficientes en cómo tratamos la retención y cómo tratamos la adquisición. Tenemos que intentar, clarísimo, que nuestros equipos de marketing, que las campañas de adquisición y retención, sobre todo, sean escalables y sostenibles. Es decir, no hagamos campañas que nos van a servir para captar 50 usuarios y no vamos a poder crecer más. No hagamos campañas que vayamos a perder dinero, sino intentemos que todas las campañas que hagamos puedan ser campañas que podamos replicar tantas veces como queramos y hacerlas grandes, porque sean procesos que aprenderemos una vez y luego podemos llevarlos al extremo, y por otro lado hagamos campañas que ya a priori sabemos que nos funcionan. No nos sirve de nada hacer una campaña de un descuento del 25%, que nos quedamos sin margen, incluso perdemos dinero, como estrategia de crecimiento, a no ser que realmente lo tengamos compensado. Es decir, si sabemos que no, es que cada vez que hago un 25 capto usuarios, muchos más usuarios, pero pierdo dinero. Oye, si es una manera puntual porque tienes una estrategia detrás, que sabes que el lifetime value es alto y tal, ok, pero si no, no entremos en ese juego. Porque si no, empezamos a viciar a las compañías en las que invertimos, empiezan a viciarse y luego llega un momento en el cual buscamos la optimización y buscamos que sea una compañía sostenible y no encontramos la solución. Por tanto, como inversores, tenemos que saber si premiamos la cantidad o premiamos la calidad. Si lo que queremos es que sean rentables nuestras compañías o que sean muy grandes de usuarios. Y esto es algo que tenemos que inculcarle a los emprendedores lo que queremos. No vale, no, es que quiero que captes usuarios como un loco, pero aparte quiero que sea rendible, pero aparte, no, veamos realmente, seamos realistas. Y por tanto, eso es muy importante. Y a partir de aquí, importante, cada vez que hagan una campaña de comunicación, de marketing, sea lo que sea en el departamento que se documente, porque los departamentos cambian muchísimo, porque los proveedores van cambiando, porque de golpe estamos un año más tarde haciendo una campaña que ya hicimos hace un año anterior, pero como cambió el CMO no sabemos exactamente cómo funcionó y volvemos a caer en el mismo error que caímos hace un año y medio. O no, hacemos una campaña o dejamos de hacer una campaña porque hace un año no nos funcionó y no sabemos por qué no nos funcionó. Y quizá ahora podemos volver a hacer esa campaña que no funcionaba y ahora nos va a funcionar. Por tanto, documentemos, que nos documenten los departamentos de marketing todo lo que hacen, porque qué mejor que poder tener datos luego para analizar y tomar las decisiones más correctas.
hagamos que actualicen ese manual de operaciones, ese manual de proveedores, o sea, entendamos perfectamente que ya tienen no cuesta nada tener en una carpeta las campañas que hemos hecho, los resultados que nos han dado, lo que nos ha costado la campaña. No, es que nos ofrecen ahora una campaña de captación de leads de 1.800 euros. Perfecto, ¿es mucho o poco? Pues si ya sabemos que hicimos una campaña hace poco y nos costó X, que puedan llegar a tener criterio de si es caro o barato. Por lo tanto, eso es un tema de orden en el propio departamento. Que circule, es decir, que entre los equipos circule y por tanto todo el mundo sepa que tenemos documentación, y eso es algo que es importante también que lo puedan inculcar, la información de todos los departamentos, para que cada vez que hay cambios en la compañía en todos los departamentos acceda a esa información. Y por último, a nivel de herramientas, cada vez que tengamos una participada, es que vamos a desarrollar un sistema de análisis fuera. Hay frikis por todo el mundo haciendo herramientas para todo, que las busquen, son baratas. Podemos llegar a encontrar lo mismo que tendremos a un tío durante una semana y media desarrollando una herramienta que luego tendremos que hacer seguimiento, que no va a funcionar, que vamos a tener que adaptarla, que no desarrollen. Vamos, todo lo que sea herramientas de negocio, si no son core, las podemos comprar hechas. Como inversores también, lógicamente. Ok, ya que usen herramientas, pero si se paga una suscripción, que se use. Y esto es una de las cosas que también tenemos que hacer. A la que damos vía abierta que puedan utilizar herramientas, al final acabamos pagando 500 euros al mes de herramientas que utilizan 4. Seamos rigurosos en esto y que vean que no tenemos problemas en que se contraten herramientas, pero sí que se haga uso de ellas. Y esto es todo. Yo de aquí, si tenéis alguna pregunta, encantado de responderla y espero que os haya servido el webinar y que podamos sacar algo positivo de todo eso. Así que si tenéis alguna pregunta, totalmente abierto a contestarla. Pues nada, un placer haber estado con vosotros. Como sabéis, Cristian Rodríguez, si me contactáis vía LinkedIn, encantado de cualquier cosa que necesitéis. Y seguimos aquí en Sitka para apoyarnos en todo necesario. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.